Y ya que hablamos del Foro Penal y ya que hablamos de su quehacer y de su acción, quiero compartir con ustedes el siguiente video. Está publicado en su página y está titulado La Meta, Libertad. Quiero saludar a Alfredo Romero, abogado, director ejecutivo de la ONG Foro Penal Venezolano. Alfredo, muy buena tarde, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, Idania, y bueno, un saludo a toda Latinoamérica que nos está oyendo y escuchando. ¿Seguirá el Foro Penal ocupándose de los presos políticos en el 2017? Sí, bueno, lamentablemente no es que es una decisión del Foro Penal, sino lamentablemente mientras no exista la voluntad política de liberar a los presos políticos, el Foro Penal seguirá pues atendiendo a estas personas que se encuentran encarceladas. Hay que recordar que en el año 2016, en este momento, pues al día de hoy, se encuentran 109 personas encarceladas, o sea, 109 personas tras las rejas. Si en diciembre no existe la voluntad de liberarlas, o si al final de año no existe la voluntad de liberarlas, pues evidentemente tendremos que continuar atendiendo no solo a las personas que se encuentran encarceladas, sino a los familiares que constantemente están pues requiriendo la asistencia de nuestra organización a los efectos pues de apoyarlos en lo que es esta dura pues camino hacia lo que es la libertad de sus seres queridos, ¿no? Alfredo, creo que vale la pena recordarle a nuestra teleaudiencia los años de trabajo del foro y su campo de acción. Bueno, el Foro Penal lleva 15 años constituida, ¿no? Y trabajando no solo en el tema de los presos políticos, sino en el tema también de las personas, es decir, de todas las víctimas de represión del Estado venezolano particularmente. Nosotros no solo hemos atendido a presos políticos, sino también a personas que han sido torturadas, a personas que han sido, es decir, a familiares de personas que han sido asesinadas. Este año, por ejemplo, el Foro Penal logró la condena de al menos dos agresores. En el caso de Geraldine Moreno, una persona que fue disparada en la cara y su rostro quedó destrozado, pues dos guardias nacionales bolivarianos quedaron encarcelados. Y en el caso de Cliver Roa, otro muchacho que igualmente quedó su cara pues destrozada, quedó un funcionario de la Policía Estatal del Estado Táchira encarcelado. Esos casos también los llevamos el Foro Penal Venezolano, pero lamentablemente en el año 2016 particularmente se ha incrementado el número de presos políticos y pues ha sido la tarea que nos hemos encomendado como Foro Penal Venezolano, no porque hemos querido, sino porque lamentablemente la represión del Estado se ha enfocado concretamente en encarcelar a personas con fines políticos. El Foro Penal es quizás la organización no gubernamental más grande en Venezuela que se ocupa de los detenidos y de sus familiares. Importante decir que no cobra por esto. Sí, ciertamente. El Foro Penal no es la única organización, bueno, es quizás la más grande
llevamos un número muy importante de presos, de personas que asistimos directamente. Son 54 presos políticos que al día de hoy estamos asistiendo, del número de 109. Hay otras organizaciones también que asisten a estas personas, quizás un poco más pequeñas. También hay abogados independientes pues, del Foro Penal que se han, digamos, tomado esa labor ya de manera privada. Pero sí, ciertamente el Foro Penal está allí no solo atendiendo a los presos políticos, sino también a personas que son detenidas, arrestadas, y que luego son liberadas dentro de los 2 o 3 días, ¿no? Quiero decirte que uno habla de 109 presos políticos, pero solo en el año 2016 ha habido más de 2.800 arrestos con fines políticos, y el Foro Penal ha atendido al 80% de esos arrestos con fines políticos, que no entran dentro de la categoría de presos políticos como tal, porque no quedan encarcelados por orden de un tribunal. En este sentido, quiero decirte que solo desde el año 2014, es decir, desde el gobierno de Nicolás Maduro, han existido más de 6.800 arrestos con fines políticos. Y esto precisamente ha conllevado a que tengamos nosotros que atender a estas personas, y que hemos logrado pues la liberación antes de ser encarceladas o antes de que se dicte pues una medida privativa de libertad por parte de un tribunal. Comparado con 2015, Alfredo, ¿cómo termina este año 2016? Comparado con el año 2015, sí, ciertamente ha habido mayor cantidad de detenidos y mayor cantidad de presos políticos. Nosotros tenemos, es decir, hay algo que hemos explicado en varias ocasiones, que es el efecto puerta giratoria. Es decir, el gobierno mantiene, así como en Cuba, así como en China, así como en Azerbaiyán, se mantiene un número promedio de presos políticos en el mes. Es decir, el número de presos políticos que hay hoy, es decir, 109, no son los mismos rostros que habían en enero o en febrero o en marzo de este año. Es decir, unos entran y otros salen. Es decir, mientras liberan a un grupo de personas, encarcelan a otras. Este año, por decirte, para que tengamos una idea, hubo 37 personas liberadas, pero a su vez hubo 55 personas encarceladas. Alfredo, este 2016 el Foro Penal estuvo realizando actividades de calle con familiares de los presos políticos, caminatas, concentraciones. ¿Continuará esto en el 2017? Sí, el Foro Penal tiene un grupo que denominamos defensores activos. Son más de 2.000 activistas no abogados en todo el país, además del grupo de más de 200 abogados que asisten directamente, legalmente, en tribunales y en las diferentes instancias a los presos políticos y a los familiares de aquellas personas incluso asesinadas. Tenemos este grupo de voluntarios que realizan actividades de sensibilización, que denominamos nosotros, campañas de sensibilización, para precisamente llamar la atención de aquellos que no se sienten tan directamente involucrados con el tema de los presos políticos, porque no han tenido un familiar directamente preso o porque ellos directamente no han sido víctimas de esta situación. Sin embargo, quiero decirte que en Venezuela cualquier persona puede ser víctima de persecución política. Cualquier persona puede ser encarcelada, porque estamos hablando de que el 80% de las personas, o más del 80%, protestan. Estamos hablando de 19 protestas diarias. Estamos hablando de un grupo importante de personas que en cualquier momento, ya no se trata de protestas en contra del gobierno porque no te gusta el gobierno, se trata de protestas sociales, es decir, protestas por la escasez de medicinas, por la escasez de alimentos, por la falta de luz, por la falta de agua, que constantemente ocurren en Venezuela, y el gobierno actúa directamente contra esas personas. Se trata además ya no solo del encarcelamiento de aquellos que protestan, se trata del encarcelamiento de personas que utilizan como propaganda con fines políticos, como cuando se dice que hay guerra económica, por decirte algo, en vez de decir que hay escasez de alimentos por culpa del gobierno directamente, sino hay una supuesta guerra económica. Entonces encarcelan a alguien para justificar ese fracaso en política pública. Y así tenemos casos también de ese tipo. Entonces, las campañas de sensibilización que realizaremos, y concretamente te digo que sí, que el Foro Penal va a hacer esas campañas con el grupo de defensores activos, es precisamente para que las personas entiendan
que esta situación grave que vive Venezuela de persecución política es una situación que afecta a todos los venezolanos y particularmente que necesita el apoyo del mundo entero para presionar, para aumentar el costo político que de alguna manera el gobierno tiene al momento de encarcelar a alguien. Quiero agradecer a Alfredo Romero, director ejecutivo del Foro Penal Venezolano, por estar estos minutos en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias, Idania, y bueno, saludos a todos. Siempre a la orden. Igualmente para ti.